En la oportunidad anterior que estuvimos compartiendo, les he hablado del el origen de todo este proceso, cómo se habían venido dando algunas cosas. Hoy vamos a compartir información un poco más detallada sobre los resultados de esa encuesta que hicimos. Pero quería comenzar precisamente con la exposición de el por qué el concepto o la propuesta de una plataforma. Una cosa que quiero enfatizar es que esto sigue siendo una propuesta en construcción, o sea, esto no es nada definido. Eh, la inquietud es, por ejemplo, si estamos en este evento y termina el evento, qué hemos visto, qué hemos aprendido, qué hemos compartido, qué hemos enseñado, etcétera. Toda esa interacción, toda esa energía, toda esa información, toda esa potencialidad que nosotros podemos compartir en este contexto, vale la pena realmente poder ponerla sobre un tablero que nos permita hacer de este ejercicio un ejercicio cada vez más fluido, cada vez más cotidiano, cada vez más retroalimentativo, por decirlo así, y nos permita desarrollar un ministerio comunicacional cada vez más efectivo y que cumpla con las realidades y las exigencias del contexto en donde estamos. Entonces, ¿qué es una plataforma? ¿No? Sería el, el primer elemento que introducimos para poder tenerlo claro y estar todos en sintonía. Según la Real Academia lo define como un tablero horizontal sobre el cual se construye. Y hay distintas formas de construcción, pero es un poco eso, ¿no? En el ámbito informático es una estructura que permite interconectarse y utilizar sistemas compatibles que pueden ser diferentes, pero que tienen elementos de conectividad. Eso es un poco en términos de conceptos formales. Ahora a mí me gusta más esta figura, la figura de la mesa, la figura en donde todos podemos traer algo, todos podemos tomar algo, todos podemos compartir y alimentarnos. Y eso significa precisamente un continuo eh, eh, fluido de energías y disposiciones. Eh, este concepto de establecer una plataforma, precisamente por su característica de horizontalidad y de participación abierta, nos permite, desde el punto de vista comunicacional, facilitar el acceso en este caso estamos hablando de iglesias, ¿no? De todas las iglesias que estén en disposición de participar, que crean que una plataforma o que el Ministerio de Comunicación es un elemento fundamental en el desarrollo de su trabajo, en el desarrollo de la misión. Eh, una plataforma nos permite aceptar, incluso reivindicar la diversidad, porque en su concepto y en su esencia, la plataforma precisamente es un espacio en donde diferentes formas o diferentes realidades pueden encontrar puntos de conexión y poder establecer una dinámica dentro de ese espacio de plataforma que sea fluido y que nos ayude precisamente a alimentarnos y fortalecernos. Promueve la horizontalidad porque es un espacio que tiene esa característica, no hay jerarquías, o sea, no hay filtros, que muchas veces eso es una de las dificultades para poder tener una comunicación edificante, un ministerio comunicacional edificante dentro de la iglesia y facilita la actualización permanente. Eso es una de las cosas que yo creo importante en nuestros tiempos. Hablaba Pedro de la voracidad y la velocidad con que muchas cosas nos van abrumando desde el punto de vista de las situaciones y de las realidades que se convierten en información y en noticia a su vez y que están constantemente cambiando alrededor de nosotros. Hablábamos ayer también, por ejemplo, de cómo va la tecnología avanzando a veces de una manera hasta opresiva, ¿no? En cuanto a sus innovaciones y nos abruma, o sea, prácticamente nos dificulta el poder procesar, accionar, utilizar y darle la oportunidad o darnos la oportunidad de poder tener herramientas realmente efectivas, porque constantemente hay cambio, hay también toda una estrategia de mercadeo atrás, o sea, hay una serie de elementos que
en una plataforma nos ayudaría precisamente a poder tener la flexibilidad suficiente de que nos permita que la herramienta de la comunicación sea una herramienta realmente efectiva en el desarrollo del trabajo misional de la iglesia. El otro elemento del por qué conceptualizar este trabajo como una plataforma viene también dado un poco por la historia, la inspiración y la tradición wesleyana, ¿no? El surgimiento del movimiento metodista tiene muchas de estas características. Es ese planteamiento de espacios de estudio, de discipulado, con unas dinámicas propias que fueron forjando comunidades, ¿no? No solamente en esa labor introspectiva de devoción y de meditación individual y de estudio, etcétera, sino también en ese carácter conectivo del ejercicio de fe que llevaba a la gente a estar no solamente encerrada en sitios o en espacios, sino además compartiendo y practicando su fe en medio de las realidades sociales. Entonces, hay una serie de conceptos, por ejemplo, en ese texto que ustedes ven allí: movimiento, espacio abierto, dinámicas, devoción, discipulado, prácticas de fe, realidades sociales, contexto, articulación de comunidades, que ayudan un poco a darle precisamente un arraigo dentro de la tradición wesleyana a esta propuesta de una plataforma comunicacional. A través de la encuesta o este proyecto, este proceso en el que hemos venido avanzando, hemos podido tener una especie de mapa comunicacional del metodismo en el continente, ¿no? Tuvimos la oportunidad a través de ese cuestionario de conocer un poco la realidad comunicacional de cada iglesia y permitirnos tener una idea precisamente de un mapa que expusiera o que graficara un poco la realidad comunicacional de cada una de las iglesias que participan, ¿no? Entonces les voy a compartir ahora los resultados de ese cuestionario que nos ha permitido esta labor, vamos a decirlo así, cartográfica, ¿no? En términos comunicacionales, de poder tener un mapa un poco más claro. Esto fue en el año 2018. La primera pregunta de ese cuestionario fue: ¿cuál es el nivel de prioridad de las comunicaciones en el planteamiento estratégico de la misión de su iglesia? El 77% lo calificó como prioritario, o sea, tiene una prioridad media y alta, y un 23% media baja. Esto nos ayuda a entender el interés, y vamos a ir viendo después en las fortalezas y debilidades, de cómo se concibe la comunicación o el ministerio comunicacional dentro de la misión de la iglesia. Una de las cosas que yo siempre destaco en cada vez que tengo la oportunidad de compartir experiencias es que la esencia de la iglesia o de la misión de la iglesia es comunicacional. El evangelio es información, es fundamentalmente información, que crea un impacto y ya podemos tener toda una reflexión teológica a partir de eso, pero en esencia es información. Y la misión de la iglesia en esencia es compartir información, es decir, comunicar. Y el comunicador por excelencia que tenemos es Jesucristo. Entonces, esta es la esencia de la iglesia. Esto no es un accesorio en la misión de la iglesia. Esto no es algún elemento que nutre la misión de la iglesia. No, esta es la esencia de la misión de la iglesia: comunicar. Y el elemento que comunicamos, o vamos a decir, el contenido que comunicamos es nada más y nada menos que el evangelio, ¿no? Y toda su carga y su poder transformador que podemos compartir. La segunda pregunta era: ¿tiene su iglesia un departamento de comunicaciones o personas dedicadas específicamente a este ministerio? Bueno, ahí ven los resultados. 42% sí lo tiene, 58% no lo tiene, o no lo tenía. Estamos hablando del año 2018.
La tercera pregunta era, ¿cuál es el papel que juegan las comunicaciones centradas en la recaudación de fondos en sus planes generales de comunicación? Es decir, ¿cómo se utiliza la herramienta de las comunicaciones para fortalecer otros vértices de la misión, del trabajo de la iglesia, en este caso, pues, mayordomía? El resultado es que apenas el 27% utiliza la herramienta comunicacional para el fortalecimiento de su ministerio de mayordomía y el 73% no. La próxima pregunta era, ¿tiene su iglesia medios de comunicación, tiene presencia en la internet y en redes sociales? Y este fue un poco la descripción de las redes y de los recursos que se utilizaban en ese momento. El 55% tenía páginas web, el 72% utilizaba Facebook, el 22% Instagram, el 28% Twitter, el 17% Flickr y el 33% YouTube. Interesantemente, en esa época o en ese momento, nadie identificó la utilización de WhatsApp por parte, estamos hablando de la estructura nacional de la iglesia, ¿no? No estamos hablando de iglesias locales o de algún ministerio particular. La siguiente pregunta era, ¿a qué público está tratando de llegar? ¿Cuál es la audiencia que busca alcanzar? La mayoría pues se inclinó por determinar que sus comunicaciones están dirigidas a un público general. Apenas el 6% a un público interno. Hubo otros que se especificaron un 6% del público urbano, una audiencia en el contexto urbano, y 11% no tiene determinado vamos a decir, la audiencia a la que dirige sus comunicaciones. Tiene diseñado el trayecto que le gustaría que su audiencia tomara como respuesta a su comunicación. Es decir, han bosquejado alguna hoja de ruta que le gustaría que su audiencia siguiera. Apenas el 17% de las iglesias tienen esto planificado. Saben qué es lo que quieren de su audiencia. Saben que lo que están transmitiendo o están buscando algo específico con lo que están transmitiendo. El 83% no lo tiene claro o no lo tenía claro en ese momento. ¿Cuenta su iglesia con programas o planes de información, publicidad o mercadeo de su imagen? Apenas el 11% de las iglesias trabaja esto de una, vamos a decir, de una manera planificada, estratégica y coordinada. El 89% no. El 89% expuso, de acuerdo a ese cuestionario, que fue precisamente respondido por autoridades, como dice Luis Cabezas de Iglesia, en la región. El 89% no utiliza o toma en cuenta las comunicaciones desde el punto de vista publicitario y mercadotécnico. La próxima pregunta era, ¿a través de qué medios y estrategias refuerza su iglesia la conexionalidad dentro y fuera de las fronteras nacionales? Es decir, su relacionamiento con iglesias o con audiencias o con organizaciones más allá de las fronteras del país. La mayoría lo hace a través de correo electrónico, era el 72%, el 56% a través de redes sociales y el 22% a través de otros medios. La siguiente pregunta era, ¿ofrece su iglesia adiestramiento y formación al laicado en el área de comunicaciones? Apenas el 11% ofrece adiestramiento, el 89% no ofrece adiestramiento. Y pues les recuerdo obviamente que este cuestionario está enfocado en las comunicaciones, es decir, ámbito comunicacional. Estamos hablando de formación en el ámbito comunicacional. Finalmente, la última pregunta era, ¿estaría su iglesia interesada en participar en un evento de adiestramiento y profundización de la conexionalidad por medio de las comunicaciones a nivel regional? Bueno, la respuesta está allí, ¿no? Todo el mundo estaba interesado y esto ha sido precisamente este evento, el anterior y todo lo que hemos venido haciendo y planificando a través del trabajo y el esfuerzo de ministerios globales. Es parte de esta respuesta, de esta última respuesta. Esta última respuesta es
una especie abrir la puerta, ¿no?, a lo que se pueda construir y a lo que pueda venir. A partir de esto, ¿qué fortalezas se identificar? En primer lugar, el reconocimiento de la importancia de las comunicaciones en el planeamiento estratégico de la misión. Eh, Aunque hay iglesias que manifestaron que no tienen, prácticamente la mitad no tiene dentro de su planificación comprendidas las comunicaciones como un elemento de planificación de misión y del trabajo, hay un deseo, una disposición a que esto se haga, a que esto sea así, a poder cambiar esa realidad, ¿no?, en la mayoría. Otra de las fortalezas es la presencia y utilización de herramientas de comunicación virtual. O sea, la mayoría de las iglesias en el 2018, estamos hablando, esto fue en el 2018, tenía algún tipo de presencia, por supuesto, unas mucho más que otras, dentro del el espectro virtual de las comunicaciones. La otra fortaleza que se podía identificar es la disposición a la comunicación abierta y accesible al público general. La mayoría de las iglesias están orientando o estaban orientando su información y sus comunicaciones al público en general. Y la disposición a participar e interactuar en el desarrollo del ministerio comunicacional dentro y fuera del contexto local. Esto es otra fortaleza, esa disposición que hablábamos en la última pregunta, en la última respuesta, de que el 100% estaba en disposición e interesados en participar en una profundización y desarrollo de sus ministerios comunicacionales. Pues esa disposición es una fortaleza, indudablemente, para seguir en ese proceso de construcción de una plataforma comunicacional. ¿Qué debilidades se pueden identificar a partir de esas respuestas? Bueno, una, no hay un reconocimiento orgánico de las comunicaciones, es decir, dentro del organigrama, de la estructura, y obviamente estamos hablando aquí, cuando hablamos de estructura, pues hablamos de recursos, hablamos de disposición, hablamos de personas dedicadas a ese trabajo. Entonces tienen muy poco espacio dentro de la estructura orgánica de las iglesias, ¿no?, el ministerio comunicacional. La subutilización de las comunicaciones como herramienta para fortalecer la misión, y estábamos haciendo el caso específico de mayordomía, ¿no? Con la importancia que tiene la mayordomía, con la importancia que tiene el fortalecimiento financiero del trabajo de misión de la iglesia, no se ha creado, no hay conciencia de la conexión de las comunicaciones como herramienta para fortalecer, por ejemplo, a un ministerio como este. Pero estoy seguro que esa misma desconexión se da en otros ministerios. Es decir, la herramienta comunicacional o las comunicaciones como herramienta se pueden utilizar para el fortalecimiento de todos los ministerios de la iglesia, porque les recuerdo que la esencia de la iglesia es comunicar. Entonces, el reconocimiento de las comunicaciones como herramienta para esa utilización es muy vago. O sea, no hay una conciencia profunda de eso, y obviamente esto genera consecuencias también en a veces el atrofiamiento, por decirlo así, de muchas de las estrategias y de los trabajos que se hacen a nivel del desarrollo misional de las iglesias en el continente. Y yo creo, esto es una opinión muy particular, pues a nivel global es igual. Otra de las debilidades es falta de planes y estrategias en la utilización de las comunicaciones como herramientas de evangelización. Aquí nos enfocamos un poco a ministerios ya de conexión con las personas que no conocen la buena noticia o el mensaje del evangelio. Entonces, se dan como iniciativas muchas veces la disposición de evangelización a través o con la utilización de herramientas comunicacionales, pero hay muy pocos planes estratégicos que tengan, vamos a decir, la consideración de la herramienta comunicacional como un bastón fundamental en ese proceso. La otra de las debilidades era la falta de claridad en la utilidad de la herramienta comunicacional como base del trabajo misional, y las carencias en la capacitación y el equipamiento, ¿no? Ya hablamos un poco en este aspecto de la infraestructura. Obviamente, si no es una prioridad,
si no está clara su importancia y su utilidad, si no tenemos ese concepto conectado con el resto de los vértices de la misión de la iglesia, pues obviamente no va a haber recursos para equipamiento, no va a haber interés ni recursos para capacitación. Es a veces una cosa se va desprendiendo de la otra. Esas son un poco las fortalezas y habilidades que encontramos en ese momento a partir de ese encuentro. Pero llegó el COVID. Llegó el COVID-19 en el 20. Y si ayer tuvimos la oportunidad de escuchar y de compartir muchas de las experiencias, vemos que indudablemente el COVID le ha dado vuelta, como sigue dando vuelta a él, a muchas de los patrones, vamos a decir, de trabajo y de conducta incluso, podemos decirlo también a nivel individual, que hemos tenido en el contexto eclesial. Y esto pues representa un desafío porque es algo en construcción. Yo creo que es un proceso que se va alimentando de la experiencia de todos nosotros para poder ir definiendo y sacando aspectos que puedan ser potencialmente oportunidades, analizando los desafíos, los desaciertos. Es decir, esto es un proceso que, como decía alguien hace un rato en la ponencia de Pedro, nos ha desnudado. Y ha desnudado no solamente a los individuos que integran a las organizaciones, sino a las organizaciones y a sus paradigmas y a todos sus mecanismos y sus estructuras. Entonces, esta situación indudablemente tiene un impacto profundo y muchos de estos resultados del 2018 probablemente no sean los mismos, estoy casi seguro, si lo trabajáramos en el 2020. ¿A qué nos lleva esto? Decir, bueno, es posible que este evento y ustedes y su presencia y su participación sean un elemento fundamental en la construcción de este espacio de interacción y de interconexión comunicacional que necesitamos como iglesias y como comunicadores metodistas en la región, en el continente. Entonces, es un proceso en pleno desarrollo, ¿no? Como dice un eslogan informativo por allí. Y si es un proceso en pleno desarrollo, obviamente todos tenemos espacio, todos tenemos oportunidad, todos tenemos algo que poner en la mesa, todos tenemos algo que tomar de la mesa. Esto es un momento histórico en el que nos ha puesto la providencia, que nos desafía en muchos aspectos, pero que también nos mueve a reconectarnos con esas capacidades, esos talentos y todas esas ventajas y recursos que hemos venido recibiendo a lo largo de la historia como cuerpo de Cristo, ¿no? Y por eso quería compartir de repente algunas cosas que se pueden identificar, ¿no? Esta pandemia, y no voy a entrar en aspectos que ya se tocaron en la presentación anterior y Pedro lo hizo de una manera extraordinaria y que tienen obviamente una raíz más existencial. Es básicamente lo que yo voy a exponer es algo muchísimo más enfocado en aspectos de orden, vamos a decir, técnicos y conceptuales dentro del ámbito comunicacional. Esta pandemia cambia el formato de desarrollo y ejecución del trabajo ministerial. Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ¿cuántos de ustedes ayer no expusieron las cosas que habían tenido que hacer? No que habían planificado, no que habían desarrollado paulatinamente, no, sino que habían tenido que hacer para poder desarrollar el trabajo ministerial. Esos cambios que no fueron voluntarios, sino que han sido forzados, pues obviamente han llevado a cambiar, entre otras cosas, el formato de hacer cosas, el formato de entender cosas, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista comunicacional, ahí estoy enfocado. El no poder tener la experiencia de la presencia, del contacto humano, nos ha llevado obviamente a construir nuevos formatos, a tomar nuevos formatos, a copiar nuevos formatos, a
co-desarrollar o adicionar o alimentar nuevos formatos para el desarrollo del trabajo ministerial. Por allí había, en estos días pasados, publicamos en el Servicio de Noticias un artículo sobre un trabajo que se venía haciendo sobre todo vamos a decir, la orientación desde el punto de vista teológico y doctrinal en la tradición metodista de lo que significa el sacramento de la comunión, la Eucaristía, en medio de esta pandemia a través de medios virtuales, ¿no? Todo un tema en la Iglesia Metodista, todo un trabajo se desplegó, por lo menos en la Iglesia Metodista Unida hubo un equipo interdisciplinario trabajando intensamente en eso y obviamente en diferentes idiomas, y se hizo un trabajo también de contextualización, porque la idea era llevar un recurso a los líderes de la iglesia lo más pronto que se pudiera para darle orientación en ese sentido. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo esos cambios de formato llegaron hasta lo más sagrado. Ese era parte del título de ese artículo, ¿no? La pandemia cambió o impactó hasta lo más sagrado, los sacramentos. Otro aspecto que creo que es bien importante mencionar es que con esta pandemia se busca con desesperación aprender, mejorar el uso de herramientas comunicacionales. Es decir, hay una sed, obviamente, dada por las circunstancias, de poder adquirir conocimientos, mejorar las destrezas, pero además poder darle una dimensión diferente al uso de esa herramienta. Y creo que, si mal no recuerdo, ayer o antes de ayer, el obispo del Ecuador hacía referencia a la necesidad que han tenido de desarrollar las herramientas de comunicación cuando antes de la pandemia no eran una prioridad. Este es el caso de la inmensa mayoría de nuestras iglesias a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Nadie estaba preparado para esto. Estábamos bajo el esquema, obviamente, de el trabajo presencial, y esto cambió todo, y la herramienta comunicacional se convierte en un vehículo fundamental para seguir manteniendo el contacto necesario para el desarrollo de la misión. Entonces, las comunicaciones de accesorio pasan a ser fundamento, o la herramienta comunicacional de accesoria pasa a ser fundamental. Entonces, esto crea obviamente la necesidad de mayor dominio en las destrezas, en el uso y el aprovechamiento de la herramienta, y yo creo que esto es una oportunidad extraordinaria, esta sed de aprender, este abrirse a la necesidad, por necesidad al conocer. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para que nosotros como comunicadores podamos poner en la mesa de nuestras iglesias y de la planificación de nuestras iglesias la consideración de la comunicación como una prioridad, no solamente en el contexto de pandemia, sino post-pandemia. Y hablábamos hace poco de cómo sería ese mundo post-pandemia. Yo creo que uno de los cambios precisamente que vamos a ver es ese, o sea, una comprensión distinta y una utilización distinta de la herramienta comunicacional. Yo estoy seguro que muchos de los materiales que se desarrollen de aquí en adelante, en términos doctrinales, en términos teológicos, etcétera, van a tener incorporado el elemento virtual, el elemento de la comunicación no personal. Van a tener incorporado el elemento del alcance global de lo que se haga y de lo que se diga como iglesia, que antes estaba circunscrito obviamente a un elemento más local por las limitaciones que imponían las comunicaciones. Ahora el campo virtual da la posibilidad de hacer las cosas globalmente. Entonces, esos elementos, entre muchos otros que podríamos citar, estoy seguro que van a ir incidiendo en el futuro del ámbito post-pandemia. El otro aspecto que quería compartir con ustedes es la ampliación del alcance de la actividad eclesial, ¿no? Es parte de lo que venía diciendo ahorita. Muchas son las experiencias. A mí me ha tocado ir haciendo reportajes y artículos sobre experiencias locales en iglesias locales de pastores que han visto un aumento en las asistencias a sus estudios bíblicos y a sus cultos cuando lo hacen de manera virtual, porque no solamente llega personas de su parroquia geográfica, sino de ámbitos
es mucho más amplio, ¿no? Incluso de otros países. Entonces, esto es un ejemplo de las oportunidades y de los cambios que se abren a partir del impacto de la pandemia. La creatividad se hace un ejercicio frecuente, intenso. La necesidad nos mueve a ser creativos. No es una opción, no es nada más copiar, no es nada ver, no. Es adaptar muchas de las cosas que estamos viendo también a que funcionen en nuestro contexto, y eso nos requiere creatividad, y una creatividad a veces con el tiempo medido, ¿no? Urgente, una creatividad para el ya. Eso es, los que somos periodistas pues estamos muy familiarizados con eso del yugo del tiempo y la necesidad de crear y de hacer cosas contrarreloj. La pandemia ha empujado un poco a las iglesias a eso. Surgen nuevos paradigmas de comunicación y misión, parte de lo que hablábamos también. Yo creo que Pedro tocó algunos de esos elementos en su exposición anteriormente, porque las comunicaciones y la misión de la iglesia se repiensan, se rediseñan en muchos aspectos. Estamos en ese proceso, y yo creo que la pospandemia no va a ser un proceso tampoco que congele esta dinámica, sino que ese es un proceso dinámico que va a seguir creciendo y moviéndose. Y finalmente el descubrimiento de nuevas formas de hacer las cosas, para decirlo de manera sencilla, no solamente de conceptualizarlas, sino además nuevas formas de hacerlas. La herramienta comunicacional virtual nos da una serie de posibilidades y también una serie de limitaciones, una serie de ventajas y una serie de desventajas. Todo eso conforma parte de ese descubrimiento, ir viendo la manera en que mejor podemos ir haciendo las cosas desde el punto de vista comunicacional. Desafíos para el establecimiento o la construcción de una plataforma. Bueno, estar convencidos de que es útil y la necesitamos, y de que es necesaria vamos a decir, en nuestros tiempos y en las circunstancias de trabajo misional de nuestras iglesias. El compromiso es otro desafío. Obviamente, traer cosas a la mesa, traer alimentos a la mesa, requiere de una preparación, de una cocción de esa comida que usted va a llevar a la mesa para compartirla, y eso necesita un compromiso. O sea, el compromiso es el aporte, la disposición, la pasión que uno toma para hacer de nuestra información y de nuestras comunicaciones información y comunicación también para todos los que participan en esa mesa, los que participarían en la plataforma. Creatividad es el otro desafío. Siempre la creatividad va a representar, o ser creativo va a ser un requerimiento y un desafío al mismo tiempo, porque a veces obviamente sentimos el agotamiento. Yo creo que institucionalmente las iglesias tienen muchas veces, como están estructuradas en estos tiempos, o como han estado históricamente estructuradas, tienen el desafío creativo de reinventarse en su misión, en su propósito, no en su esencia, porque sigue siendo la misma, pero sí en sus formas de hacer las cosas. Una plataforma o un espacio abierto requiere o exige de creatividad para poder ir fortaleciéndolo, para poder ir haciendo de esa plataforma o de ese espacio una herramienta útil en el desarrollo, en este caso, el Ministerio de las Comunicaciones. El otro elemento que es un desafío es la sensibilidad. Hablábamos en la presentación anterior de la exacerbación del individualismo. Sobre todo nos pega porque ha sido un cambio muy rápido en términos generacionales, ¿no? Yo hablo a veces, y he visto por ahí ese término, no es mío, es un término que he escuchado y lo utilizo en muchas oportunidades que puedo. El contraste entre la generación Gutenberg y la generación Gates, la generación del papel y del libro, y la generación del dato virtual y la electrónica, ¿no? La informática. Es un cambio que se ha producido muy rápido y ha impactado todos los órdenes de vida. Entonces, obviamente ese aspecto del individualismo nos pega a las generaciones que hemos vivido la experiencia del tiempo Gutenberg, ¿no? La era Gutenberg, la era del papel y del libro, etc. Y nos parece que eso también, la utilización de la herramienta virtual, fortalece mucho esa visión individual y ese ejercicio individual de nuestra existencia.
Y es parte de lo que conforma el desafío de una plataforma. No podemos actuar o exacerbar nuestro ejercicio individual de las comunicaciones si estamos hablando de un espacio para compartirlas, ¿no? Entonces, eso es un desafío, o sea, el ser lo suficientemente sensible como para entender la necesidad del otro y de la otra en términos de información, en términos de comunicación. Y ver cómo esa plataforma puede ser una herramienta que nos ayude precisamente a poder suplir esas necesidades. El otro desafío, finalmente, es el estudio. Nos requiere constantemente investigación, nos requiere tener una plataforma, nos requiere constantemente buscar la forma de irla mejorando, de irla adaptando a la realidad circundante, de ir haciendo no solamente uso, sino estructuración o construcción de ella de acuerdo a la necesidad de los tiempos. Y esas necesidades, como hemos podido discutir anteriormente, van cambiando muy rápidamente. Entonces, una plataforma requiere o exige de estudio. Pudiéramos hablar de tiempo, pudiéramos hablar de recursos humanos, recursos económicos, etcétera, pero eso creo que son desafíos secundarios ante estos desafíos que son fundamentales, porque cuando hay el compromiso y hay el convencimiento, hay la sensibilidad, hay la preparación o la formación, etcétera, podemos encontrarle solución a los problemas de falta de tiempo, a los problemas de falta de recursos, a los problemas de falta de capacitación, a ese tipo de circunstancias que yo creo que son secundarias. Hermanos, y hermanas, estamos en ese tiempo y la pandemia nos ha dejado un poco también esa experiencia o ese sabor de poder reinventar las cosas y poder reentenderlas. Y yo creo que esta frase que siempre se le atribuye a Juan Wesley, la pandemia le ha dado una nueva dimensión. La parroquia es el mundo de la parroquia, y además en este momento es una parroquia con grandes desafíos en términos de salud, en términos de interconexión, en términos de contacto humano. Probablemente sea una parroquia a la que haya que reinventar la forma de poder ministrar, pero esa es parte precisamente de los desafíos y probablemente de las ventajas o las oportunidades que nos ofrecería tener una plataforma comunicacional del metodismo en el continente para poder enfrentar estos desafíos, además con energía y con deseo esperanzador de que las cosas o que la iglesia pueda ser una herramienta de cambio del orden de las cosas de estos tiempos.